Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 29 de agosto del 2023. Damos inicio. Perdonaré un poquito la voz, pero pues estoy un poquito afónica. Eh, Vamos a empezar con una retroalimentación del tema que vimos el día de ayer y posterior pasamos a desarrollar el tema a tratar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿ayer qué vimos? Ayer vimos la historia de la gestión documental. Hablamos de que pues se remota a los inicios de la escritura, cuando empezaron pues a realizar los documentos para llevar control de todas las cosas que se tenían en esa época. Estos documentos se hacían pues en diferentes materiales como madera, pieles, marfil, los papiros. Entonces, desde esa época se empezó a ver toda la parte de la gestión documental porque gracias al señor Arconte, que él vivía en Grecia, eh, él decidió que o tomó la iniciativa de que esos documentos que se estaban creando se debían organizar adecuadamente para de esa manera tener un mucho mejor control. Eh, Hablábamos que en esa época solo se conocía o solo había el poder público, después llegó la revolución industrial, el capitalismo, eh, empezaron a verse en la diferencia entre el poder público y el poder privado, pero que con respecto al cuidado que le daba el Estado o la nación a los documentos, pues este solo se encargaba del poder público. El poder privado, ya cada una de las empresas, los comerciantes, eran los encargados de cuidar sus propios documentos. Hablábamos de que acá en Colombia existe una entidad llamada Archivo General de la Nación que es la encargada de custodiar y cuidar todos los documentos del poder público. ¿Listo? Hablamos de él, que el señor Jorge Palacios Preciado fue el que lideró esta iniciativa. Hablábamos de que se le dio apertura al Archivo General de la Nación en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año, de, que el señor Jorge Palacios Preciado pues, fue el director de esta entidad desde su apertura en el año 1989 hasta el 2003 cuando falleció. Luego, después de la historia, pasamos a hablar sobre la definición. Hablamos de la definición que decía que, en pocas palabras, que pues era una serie de pasos, tanto administrativos como técnicos, que se llevaban a cabo para la organización de los documentos y de esa manera pues facilitar la consulta y la utilización de los mismos. De todos los documentos de la empresa, tanto de los que se crean dentro de la empresa como los que se reciben. Hablábamos de los 8 pasos de la gestión documental. Hablábamos de que los primeros 4 pasos son los pasos administrativos, que son autónomos e independientes, que cada entidad pues es libre de crear su proceso como más crea eficiente. Hablábamos de los últimos 4 pasos, que son los pasos técnicos, que son los que están estandarizados por el Archivo General de la Nación, y sí o sí hay que seguir esos estándares para de esa manera facilitar el trabajo a esta entidad. Esos últimos 4 pasos son los que vamos a ver a partir de hoy. ¿Listo? Hasta el día viernes. Hablamos también del ciclo vital del documento, hablamos del archivo de gestión, archivo central, el histórico, cómo pasa cada uno de los documentos por esos archivos. Les comentaba que la mayoría de los documentos solo llegan hasta el archivo central, que es donde llegan a reposar para cumplir su ciclo vital. Y ahí pues se toma la decisión de que el documento pues no va más, ahí muere. Entonces la mayoría llega hasta ahí, hasta el archivo central, y pocos pasan al archivo histórico porque en el archivo histórico se guardan solo esos documentos que son de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día de ayer. Ayer deberían hacer 3 entregas, que era pregunta número 1,
cuestionario número uno y actividad número uno. Pregunta uno que hablaba sobre el señor Jorge Palacio Preciado. Cuestionario que eran tres preguntas que debían contestar y la actividad donde tenían que elaborar un mapa conceptual donde explicaran, digamos, un poco de la historia, lo de los 8 pasos de la gestión documental y por último el ciclo vital del documento. Claro, entonces no sé si tuvieron algún inconveniente con las actividades, las entregas o todo ok. ¿Todo ok, chicos? ¿Hubieron algún inconveniente con la entrega de las actividades? Ok, listo. Entonces, vamos a pasar a hablar. em, Vamos a ir a a nuestro Classroom, perdón. Vamos a ir donde... Buenos días, sí, señora. Si quieres, pues puedes ir, pueden ir haciendo las actividades y pues ya cuando de pronto se les restablezca la internet, ya sea hoy, mañana, de pronto, pues entonces ya tienen las actividades más que todo, los mapas conceptuales y todas esas cositas que tienen que hacer, las tienen ahí y ya después cuando puedan, suben las cositas, ¿listo? No hay problema. Sí, señora. Sí, señora, tranquila, no hay problema, ¿listo? Listo, entonces, recuerden que las actividades, todas las entregas solamente se reciben por Classroom. ¿Listo? Ahí digamos, te digo ahí, ya él, bueno, ya él, ¿cierto? ¿Es? Eh, Porque dices que la pregunta me la enviaste por correo. No sé si entendí bien. Solamente las entregas se hacen por medio de Classroom. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces entran al Classroom, ahí tú contestas la pregunta, ahí haces el cuestionario y ahí entregas las actividades. ¿Listo? Classroom, sí, señora. ¿Listo? Classroom. Classroom. Sí, tú tienes que ingresar ahí a a esa plataforma y ahí se encuentran las actividades y ahí debes contestarlas. ¿Listo? Listo. Entonces, ok. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta de material ahí en Classroom, donde se encuentran las guías. Hoy por orden, entre comillas, nos correspondería la guía número 2, ¿cierto? Pero para colocar un poco de orden a los temas, esta guía que habla sobre los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo, la vamos a dejar para hablarla con la guía número 5. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar la guía número 3. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Hoy, guía número 3. Acá en la guía número 3 nos habla sobre los principios de ordenamiento. ¿Listo?
Nos habla sobre los principios de ordenamiento, nos hablan sobre los tipos de clasificación documental y nos enfocamos específicamente en la clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es un poco extensa la guía, es pura lectura, 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 pues entonces no nos vamos a centrar en esta guía, sino en unas diapositivas que yo les hice y les resumí un poco lo que dice la guía. ¿Por qué? Porque pues yo sé que a esta hora ustedes se levantan con sueño y ponernos a leer una guía y a explicar una guía de pura lectura es un poco cansón. ¿Listo? Entonces vamos a, ¿qué se me hizo? A trabajar esta guía, esta diapositiva, perdón. Entonces vamos a trabajar esta diapositiva y vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ayer hablábamos de los pasos de la gestión documental, que son los pasos administrativos y los pasos técnicos, ¿cierto? Yo les dije que estos pasos técnicos son los que vamos a ver en el desarrollo de estas semanas, de esta semana, mejor dicho. El día de hoy vamos a empezar con la organización. Recuerden que el paso número 6 depende 100% del paso número 5. Entonces es como si hiciéramos 2 por uno. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también, porque después más adelantico me dicen, profe, pero es que no vimos el paso de consulta. Pues el paso de consulta pues es consultar los documentos que, que fueron organizados. ¿Listo? Entonces por eso digo que es 2 por uno. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, ustedes se van a imaginar, imagínense que ustedes están en una oficina, están sentados en un escritorio y llega su jefe o la persona encargada y con un poconón de papeles y le dicen, María o Pedro, hágame un favor, me organiza todos estos documentos y se los pone en el escritorio o se los colocan en el escritorio. Entonces usted le dice, sí señor o sí señora, bueno, lo que sea. Entonces, al momento que ustedes empiezan a organizar esos documentos, lo primero que deben hacer, Emerson, ya, sí señor, ya ahorita voy a explicar eso. Sí señor, ya voy a explicar eso. ¿Listo, señor Emerson? Ya voy para allá a explicar eso. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer al momento en que le entregan ese montón de papeles para que organicen, lo primero que deben hacer es inspeccionar los papeles. ¿Esto qué quiere decir? Revisarlo. Revisar en dos aspectos importantes. Primero, con respecto a que el documento que ustedes están o que van a organizar o los documentos que van a organizar se encuentren en el lugar que son. Ejemplo, si ustedes están en el área de recursos humanos, ¿sí? O de talento humano, que llaman hoy, en el área de talento humano, pues ustedes sencillamente revisan los documentos y si encuentran, digamos, una factura de venta, una factura de compra, un recibo de caja, pues esos documentos los tienen que ir sacando porque esos documentos, empezando, no tienen que estar ahí, en esa área, porque esos hacen parte del área de contabilidad, ¿sí? Entonces es eso, revisar detalladamente con respecto a que los documentos pertenezcan al lugar de donde ustedes se encuentran. Segundo, revisarlos físicamente, que no vayan a estar dañados, rasgados, manchados,
O sea, todo lo que tenga que ver con lo físico del documento. Si llega a pasar algo similar con lo que acabo de decir, pues sencillamente deben dar aviso. Porque si ustedes no dan aviso, pues la responsabilidad más adelante va a caer sobre ustedes. Porque si llega el jefe y revisa un documento y dice, ay, pero este documento está manchado, ¿quién organizó esto? Lo organizó Pedrito, lo organizó María. Ah, bueno, entonces la responsabilidad va a caer en ustedes. Porque van a pensar que ustedes fueron los que lo hicieron. ¿Listo? Entonces, en esos dos aspectos importantes, revisar más que todo los documentos. Segundo, clasificarlos. ¿Qué es clasificarlos? Es organizarlos en un formato específico. Este punto, siempre preguntar cómo lo deben hacer. Ojo, siempre preguntar, porque a ustedes les puede parecer de una forma y oh sorpresa que era de otra. Entonces ahí ustedes pierden el tiempo, el trabajo que hicieron. Entonces hay 5 formas básicas de clasificar los documentos, que son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Esas son las 5 básicas. Entre ellas se pueden mezclar, sí, se pueden mezclar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre en este paso, preguntar cómo lo deben hacer. Tercero, marcar o foliar, que es enumerar las hojas. Esa numeración siempre se hace en la parte superior derecha, ya sea que el documento esté vertical u horizontalmente. ¿Listo? Siempre se hace con lápiz, con un trazo muy suave y con un número medianamente visible. Ni tan grande ni tan pequeñito. ¿Listo? Medianamente visible. Y con un trazo muy suavecito. ¿Por qué con el trazo muy suave? Porque ese número va a estar constantemente, se va a tener que constantemente borrar y volver a renumerar las hojas. Entonces es eso. Esta marcación o foliar, pregúntenla si la deben hacer porque yo he tenido personas que han trabajado y en algunos lugares que son entidades públicas no hacen este paso. No sé qué consecuencias habrá con el Archivo General de la Nación que no lleven a cabo este paso de marcar o foliar. No sé qué consecuencias haya, pero siempre preguntar si lo deben hacer o no lo deben hacer, porque pues con respecto a que si no lo hacen, pues la responsabilidad pues no va a caer encima de ustedes, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuarto, distribuir los documentos. Entonces, es guardarlos en la carpeta que corresponde. Listo. Y por último, llevar esas carpetas y guardarlas en el lugar que corresponde dentro del archivo. No es que van entrando al archivo y, ay, acá hay un huequito, entonces metamos las carpetas ahí. No. Es como similar cuando uno va a una biblioteca, uno saca un libro, lo utiliza, lo lee o lo que va a hacer, y luego lleva ese mismo libro y lo coloca en el lugar de donde lo sacó. ¿Sí? Entonces así mismo pasa con las carpetas, con los archivos. ¿Listo? Tienen que llevar las carpetas de donde se sacaron y van y las colocan allá mismo. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Señor Emerson, listo, señor Emerson. Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud, aporte? ¿Todo claro? Ahí en el procedimiento para la organización de documentos.
Listo. Entonces vamos a pasar ahora a hablar sobre ese punto 2 que habla sobre los tipos de clasificación que existen, que son la alfabética, la numérica, cronológica, geográfica y temática. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar específicamente de la clasificación alfabética. Hoy nos vamos a concentrar en esta clasificación. Mañana vemos las otras cuatro. ¿Listo? Entonces, con relación a la clasificación alfabética, pues es organizar los documentos de forma en que está ordenado el abecedario. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que organizar los documentos de la A a la Z. Entonces, pregunta para todos. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Y eso es importante saberlo en este aspecto. ¿Cuántas letras tienen el abecedario sin buscar por internet, por favor? 26. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No escuché por ahí quién dijo. Mayerly, 27, dice Mayerly. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O todos están con Luisa o todos están con Mayerly? 29, dice Yael. ¿Nadie más? Los demás, no se me duerman. Listo. El abecedario tiene un total de 27 letras. Hay que saberlo, porque si uno va a organizar alfabéticamente, por lo menos debe saber cuántas carpetas debe armar. ¿Sí o no? Por lo menos debe saber cuántas letras tiene el abecedario. Entonces, el abecedario tiene 27 letras. Si hay por ahí alguien de la vieja escuela, me va a decir si estoy diciendo mentiras. Anteriormente el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué? Porque dentro del abecedario estaba la Ch, la L y la R. Lo que llamamos la Ch, la doble L y la doble R. ¿Sí? A uno le enseñaban el abecedario A, B, C, Ch, D, E, F, J, K, L, Y, M, N, P, Q, R, R, S, T, V, etc. A uno le enseñaban el abecedario así. Pero de un año hacia acá, la Real Academia Española se puso a pensar y dijo, bueno, nosotros por qué tenemos metidas ahí esas letras de la Che, la L y la R son letras que son combinadas con dos letras simples. La Che, pues es la C y la H. La L, pues es dos veces la L. Y la R, pues son dos veces la R, ¿cierto? Entonces, las sacaron de ese grupo del abecedario, no es que las hayan eliminado, las sacaron y las llevaron a otro grupito que se llaman dígrafos. Ese grupito llamado dígrafos son esas letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, lluvia, chivo, carro. También está la Q y la U, queso. La G y la U, guía. Están dentro de ese grupo de dígrafos. ¿Listo? Y el abecedario quedó conformado por 27 letras. Ojo, también hay que tener en cuenta, porque uno nunca sabe si vaya a trabajar en una multinacional o algo, la ñ, que es la N con el palito acostado encima, la ñ solamente se utiliza en el idioma español. En los otros idiomas, la ñ no existe. Listo para que lo tengan en cuenta también. Entonces, ¿qué pasa aquí con este tipo de clasificación? Entonces, el Archivo General de la Nación recomienda que cuando se utilice este tipo de clasificación documental, solamente se utilice para organizar alfabéticamente tanto nombres propios como nombres de personas. ¿Qué son nombres propios? Nombres de ciudades,
de departamentos, de municipios, de países, de regiones, nombres de empresa, ¿sí? Esos son nombres propios. Y pues los nombres de las personas. ¿Listo? Entonces, él sugiere eso, que lo utilicen en otras partes o en otras, digamos, clases de documentos, ¿sí? Pues ya es cuestión de la empresa. Pero él sugiere que solamente se utilice cuando son nombres propios o nombres de personas. Para los nombres de persona, él plantea una serie de reglas para organizar esos documentos cuando son nombres de personas. Entonces, vamos a escuchar muy claramente. Estas reglas son 4 reglas básicas. La primera regla dice que siempre organizar por apellidos y luego por nombres. No es que ustedes van a tener que modificar los documentos, no es que van a tener que rayar los documentos, no. Sencillamente en nuestra cabecita siempre vamos a tener en cuenta que hay que mirar primero apellidos y luego los nombres. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, una hoja de vida. Usted en una hoja de vida coloca primero sus nombres y luego sus apellidos, ¿cierto? Entonces, ustedes van a decir ahí, ¿y ahí cómo hago? Pues en la mente, en la cabecita, pues tenemos en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? La segunda regla, los nombres homónimos. ¿Qué son esos nombres homónimos? Que son nombres que en su totalidad son iguales. Tengo 2, 3, 4 empleados que tienen el mismo nombre en su totalidad. Profe, ¿sirve Daniel Alejandro López Martínez y Daniel Alejandro López Ramos? No, no es un homónimo, porque el segundo apellido es diferente. ¿Listo? Tiene que ser en su totalidad el nombre completo, 100% igual. ¿Listo? ¿Qué sugiere? Bueno, no sugiere, sino que pues lógicamente es más sensato, dicen que buscar un elemento diferenciador entre esas personas. Hay empresas que utilizan el cargo, hay empresas que utilizan el área o el departamento donde trabajan, ¿sí? Pero lo más sensato y lógico sería utilizar el documento de identidad. ¿Por qué? Porque el documento de identidad es un número que es irrepetible. Nadie tiene su mismo documento de identidad. Entonces, pues sería más básico, más fácil. Porque si, por ejemplo, tengo el cargo, uno es vendedor y el otro es cajero, pero me llega otro Daniel Alejandro López Ramos y también va a ser vendedor. Entonces, ahí como diferencio esas dos personas. Vendedor uno y vendedor 2. Eso queda como muy raro. Entonces, es eso, ¿listo? Entonces, mejor por documento de identidad. Ahora los nombres y apellidos que son con prefijos. Esos nombres y apellidos que son con prefijos son esos que tienen un antes de. Por ejemplo, nombres. Acá en Colombia son muy comunes las Marías. María del Pilar, María del Carmen, María de los Ángeles, María de la Concepción de yo no sé qué, ¿sí? Esos son nombres. Apellidos, de la Hoz, de los Montes, de las Casas, de la Iglesia, bueno, en fin. Son prefijos, son nombres o apellidos con prefijo. Dentro del grupito de los prefijos hay un orden, que es el que está ahí en azul. Primero van los que tienen el de, luego del, luego de la, de las y de los. ¿Listo? Ese es el orden dentro del grupo de los prefijos. Acá yo tengo unos ejemplos, por ejemplo, de la Hoz Martínez Carlos, Ramírez de la Hoz Mariana. En el primero está el primer apellido es con prefijo, en el segundo apellido es con prefijo, y este López de Casas Camila lo tengo así en azulito porque anteriormente, en la época más o menos de nuestros abuelitos,
Las mujeres cuando se casaban optaban como segundo apellido el apellido del esposo. Entonces quedaban eh, Carmenza Martínez de Ramírez, Asunción López de López, em, no sé, em, Carolina Méndez de González, ¿sí? Entonces, cuando llega a pasar eso, ese apellido, que es el segundo apellido, que es el del esposo, se toma como apellido con prefijo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y por último, regla, están los apellidos compuestos. Los apellidos compuestos, como su palabra lo dice, son apellidos que están compuestos por dos apellidos. Te van a decir, ¿cómo así, profe? Un apellido está compuesto por dos. Ejemplo, Díaz Granados Guida Diego. No es que tenga tres apellidos, es que un apellido está compuesto por dos. ¿Cómo ustedes identifican que acá el Díaz Granados es un solo apellido, Guida, el segundo y nombre Diego? Pues los apellidos compuestos siempre van a estar unidos por la rayita en la mitad de los dos apellidos o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el segundo ejemplo. Cuesta Duque, Páez, Camila. Cuesta Duque es un solo apellido. Páez, el otro apellido y Camila su nombre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Preguntas, dudas, los demás. Ok. Los demás, nadie. Listo. Entonces, el tema del día de hoy es un poco más cortico, como ya se dieron cuenta. Entonces vamos a pasar ahora. Les voy a activar la segunda pregunta y vamos a explicar los temas a desarrollar el día de hoy. Los temas no, las entregas a desarrollar el día de hoy. ¿Listo? No sale. Entonces vamos a ir a nuestro Classroom. Por favor, se dirigen a sus Classroom. Y ahí ya debería aparecerle la segunda pregunta. ¿Listo? Si no les aparece, van al buscador y actualizan la página. ¿Listo? Entonces, ahí ya se encuentra la pregunta. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Deben hacer pregunta número 2 de las preguntas de conferencia, cuestionario número 2 y actividad número 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué deben entregar el día de hoy. Entonces, con respecto a la pregunta de la conferencia, vamos a pregunta número 2, damos clic, vamos donde dice ver pregunta y abre y dice, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces aquí está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta ahí. Bien clarito, bien chévere. Entonces, el Archivo General de la Nación se encarga de tal cosa. Esto es una entidad, y se encarga de tal otra. ¿Listo? Entonces, cuando terminen de redactar, le dan clic en el botón de entregar que está acá abajito.
Listo, así como hicieron el del día de ayer. Ahora vamos al cuestionario. Recuerden que el cuestionario debe estar em, desde su correo institucional para que los dejen abrir. Entonces damos clic en cuestionario número 2, vamos donde dice ver instrucciones para que se abra todo y damos clic en el formulario de Google que se encuentra ahí adjunto. Él abre en una pestaña nueva y son 3 preguntas abiertas. Entonces, acá yo quiero aclarar una cosita y son 2 preguntas importantes. Entonces, la primera que sale acá, que dice, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? Entonces, ¿quién me dice cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Quién los anotó? ¿Quién los anotó por ahí? ¿Nadie? Sí, señora. Son 5 pasos, recuerden. ¿Listo? Entonces son los 5 pasos para organizar los documentos. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? ¿Cuáles son los tipos de clasificación que yo les dije que eran 5 básicos? Que hoy vimos uno. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién empieza? Hoy vimos uno. ¿Cuál fue? Alfabético, dice Jennifer por el chat, ¿sí? ¿Cuáles son los otros 4? Ujú. ¿Cuál otro? Temático. Otro, cronológico y geográfico. Exactamente. ¿Listo? Entonces, esos son los 5 tipos de clasificación. Esos son los sistemas de archivo para organizar documentos. Entonces, la pregunta que dice procedimiento para seguir para organizar documentos son inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Y los que dice sistemas de archivos más utilizados para organizar documentos es alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. ¿Listo? Escriban por ahí. Porque recuerden que puede que salga en este orden como puede que salga en otro orden. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo explico? Porque a veces me confunden las 2 preguntas y me escriben la respuesta donde no es. Y la otra pregunta, pues, es ¿qué es la clasificación esto alfabética? Ahí dice, ¿qué método o sistema de ordenación alfabético? ¿Qué es? Entonces, ¿qué es la clasificación alfabética? Y listo. Y terminan y le dan clic en el botón morado que dice enviar. ¿Listo? Y quedó entregado. Ahora vamos con la actividad número 2. Damos clic en la actividad número 2. Vamos donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea y damos clic en el documento que nos indica qué debemos hacer. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 3, que fue la que vimos hoy, recuerden que hoy vimos guía 3, deben elaborar un mapa conceptual donde expliquen el procedimiento, ay, mire eso, donde expliquen el procedimiento para la organización de documentos. Ojo, recuerden que son 5, que son inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Pero no quiero ver mapas conceptuales de la siguiente manera. Y que ustedes lleguen y hagan esto, hagan el mapa conceptual así, los 5 pasos y listo. Y termine el mapa conceptual. No, ¿listo? Así no lo quiero ver.
El mapa conceptual ustedes lo van a hacer a- así, en cada paso bajan una rayita y me explican qué se hace en cada paso, por lo menos algo bien breve, porque recuerden que es un mapa conceptual, no un libro. Entonces algo muy breve y explican qué se hace en cada paso. ¿Listo? ¿Claro lo que deben hacer? ¿Qué parte no te quedó claro, Emerson? Entonces, acá deben hacer un mapa conceptual sobre los procedimientos para la organización de los documentos. Ustedes deben hacer un mapa donde expliquen lo que es la inspección, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Entonces, les estaba explicando que pues hicieran un mapa conceptual con los 5 pasos y que me explicaran muy brevemente cada uno de los pasos que se hace en ese paso. ¿Listo? Es eso. Em, listo. Lo pueden hacer a computador o a mano, así como lo hicieron el día de ayer, como les quede mucho más fácil, perdón, hacerlo y lo cargan. ¿Listo? ¿Cómo cargan la actividad? Vuelvo y les explico. Ay, Dios santo. Ok, ya. Entonces, aquí a mano derecha de ahí de la tarea hay un cajón que se llama Tu trabajo. Y añadir o crear, hay un botoncito que se llama añadir o crear. Dan clic ahí, se despliega la lista, van donde dice archivo, se abre esta ventana, dan en examinar, buscan su documento en escritorio, en descargas, en documentos donde lo hayan guardado, lo buscan, lo seleccionan y le dan en abrir. Él empieza a cargar. Cuando termina de cargar, se activa el botón de entregar. Y tienen que dar clic ahí en entregar. ¿Listo? Es eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? ¿Todo claro, chicos? Ok. Entonces, no siendo más, entonces dejamos hasta acá la grabación. Me regalan unos minuticos, subo la grabación a YouTube. Les comparto aquí el link, se lo subo a la plataforma de Classroom. Em, Hoy, ahorita les califico las actividades del día de ayer a los que la entregaron. A los que no, lo pueden entregar el día de hoy. No hay problema, no se me van a estresar. Listo. Esto. Y recuerden, nos vemos el día de mañana, 7 de la mañana. Y pues nos quedamos aquí conectaditos trabajando las entregas. Si alguna duda, pregunta, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo, chicos? Ok. Que tengan un feliz día. Señora, ¿quién me llamó? ¿Quién me habló algo de que hablaron todos al tiempo y no vi quién fue? Señora, ¿cómo así? ¿Tú estás desde el correo institucional? ¿Estás subiendo las actividades desde el correo institucional? ¿Por qué tan raro? No debería hacer eso. Sí, no debería pedir permiso. Por eso te pregunté si estabas desde el correo institucional. ¿En todas? ¿En todas, en todas? Las de hoy no. Catherine.
Tan raro. No, pero la pregunta sí aparece aquí. ¿Arévalo? Tan raro. Pero no, ¿tú intentaste entregarla sin importar que te saliera ese letrero? Inténtalo, porque igual te va a salir como entrega tardía, pero no hay problema. ¿Listo? Intenta ver, porque tan raro, nunca me habían dicho que tocaba pedir permiso. Porque si en las otras sí no apareces. Inténtalo sin importar que te salga ese letrero, entrégala. ¿Listo? A ver, te dejo subirla. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos. Igual se quedan aquí conectaditos trabajando y se pueden retirar. ¿Listo?